palabra del Señor ya. El domingo pasado arrancamos una serie que hemos llamado Lo Esencial, porque creemos que el cristiano, la iglesia, necesita recordar cosas que son esenciales, que son básicas en su vida cristiana. Si yo le preguntara a una hermana que cocina todos los días en casa, que tiene que ver con los asuntos de la cocina para llevar adelante a la familia, quizá una de las cosas esenciales que no podría faltar en la cocina es la sal. Otra cosa quizá el azúcar, quizá el aceite. Y por supuesto algo que no puede faltar es el fuego. Ya sea que usted haga fuego en leña, en carbón, a gas o eléctrico, sin fuego no se puede cocinar, es imposible. También para algún hombre que trabaje en algo con las manos, que su trabajo tenga que ver con construcción o con remodelación, pues esencialmente yo creo que todos los oficios necesitan un martillo. Hay martillos de diferentes maneras, de diferentes usos, pero todos usan un martillo. Para los que trabajan en oficina, no podrían hacer su trabajo sin una computadora, ¿verdad? Y si hoy nos quitaran el internet, ¿qué haríamos sin internet? ¿Verdad? Las personas que están en casa no podrían ver al pastor mejor peinado de todo este país. No se podría sin internet. Entonces, la semana pasada arrancamos con el primer tema que es esencial para la vida cristiana, y es la bendición que tenemos en Cristo Jesús de accesar a la sanidad divina de nuestros cuerpos. ¿Cuántos hemos sido testigos de una sanidad milagrosa que Dios ha hecho en la vida de alguien? ¿Verdad que es una realidad? No podemos negar esa realidad. Dios ha sido bueno. Dios sanó mi vida y la ha sanado desde que yo le conozco y le he presentado mis enfermedades y mis necesidades. El Señor me sana. Pero hay otra parte importante de la vida cristiana, y es la apologética o la apología. ¿Alguien sabe qué es la apologética? ¿O alguien no sabe qué es la apologética? Levante su mano sin pena, sin vergüenza, porque a eso vinimos a aprender. No le estoy diciendo sin vergüenza, sin vergüenza, no tenga vergüenza. La apologética, amados hermanos, es el arte, es la manera, incluso en algún momento se le llama, en algún campo teológico se le llama la ciencia de presentar una defensa de nuestra fe. La apologética tiene que ver con cómo yo defiendo mi fe, y más allá de mi fe, de la esperanza que la fe me ofrece, me da. Yo tengo la esperanza que Cristo Jesús un día aparecerá entre las nubes y nos tomará y nos llevará a una vida nueva, a una vida eterna. Él aparecerá en las nubes como Rey y Señor de todo el universo y de toda criatura. ¿Cuántos creen en esa esperanza? ¿Y cuántos celebran esa esperanza? Lo cantábamos hace un ratito. Y la apologética tiene dos ramas, dos áreas. Una es la clásica, que le llaman la apologética clásica, y dicho en palabras sencillas es: yo defiendo el hecho de la experiencia personal que yo tengo con Dios, es decir, cómo Dios me ha tocado, cómo Dios me ha provisto a mí. Por ejemplo, a mí nadie me puede decir que Dios no existe. Nadie me lo puede decir, porque yo sé en mi experiencia personal que Dios existe, porque cuando le he clamado me responde, cuando le he pedido en su misericordia me da. Dios es un Dios vivo y real. Nadie me va a mí a hacer cambiar de opinión, porque tengo una experiencia con Dios. Pero está también la otra rama de la apologética, que tiene que ver con las ideas. ¿Qué pensamos nosotros de lo que es Dios? ¿Qué pensamos nosotros de quién es Dios? Dios es bueno, por ejemplo. Dios es fiel. Dios sana. Dios salva. Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es esperanza. Y Dios tiene una ética que registró en su palabra para que vivamos bien. Son pensamientos y son criterios del corazón que debemos defender. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Y cuántos saben que Dios es bueno? Ahora, la escritura en 1 de Pedro 3:14, si usted pudiera abrir su Biblia o ver a las pantallas, creo que van a aparecer ahí los textos también.
Quizá el versículo 15 de Primera de Pedro, vamos a empezar a leer en el 14, pero recoge la esencia de la apologética, que es una verdad cristiana y esencial para cada cristiano. Primera de Pedro 3:14 dice: más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Escuche el verso 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados ¿para qué? Presentar defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Verso 16: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Estos versículos nos consolidan, y como la semana pasada aprendíamos que una de nuestras verdades cardinales es que Cristo sana, también una de nuestras verdades cardinales como cristianos, y un ejercicio que como cristianos tendríamos que tener día a día, es saber defender nuestra fe, defender lo que Dios es para nosotros. Por eso el título de este sermón esta mañana se llama Defiéndete. Mi hija Sara tenía unos 2 años, quizá 2 años y medio, y nos la cuidaban en un lugar con otros niños el mediodía. Y hubo una época en la que íbamos a recoger a mi hija, y en específico iba mi esposa. Y cuando recogíamos a mi hija de 2 años, 2 años y medio, la recibíamos arañada, mordida, con raspones, con moretes. ¿A cuánto les gusta que les peguen a sus hijos? ¿Ah? A nadie nos gusta, ¿verdad? Que les peguen a nuestros hijos. Yo por 16 años le he dicho a Iglesia Vida: yo voy a amar a sus hijos, yo los voy a besar, los voy a abrazar, los voy a querer mucho. Usted regáñelos porque son sus hijos, ¿verdad? Y yo siempre le he dicho a la iglesia: usted ame a mis hijos, abrácemelos, bésemelos, consiéntelos y deje que yo los regañe porque son míos. Entonces yo amo a los suyos, usted ama a los míos, y cada uno regaña a sus hijos. Trato hecho. Duele cuando lastiman a un hijo, duele. Entonces, como mi hija regresaba bien golpeada, bien arañada, yo le pregunté: mi hija, ¿y qué pasa? Y me hizo ahí las señas y me dijo que había un niño que le andaba dando palo a todos. Y entonces yo le dije: mi hija, mañana, cuando este niño se acerque a querer golpearte, tú lo que tienes que hacer es agarrarlo y empujarlo. No lo golpees, no lo ataques, pero defendete. Ese mismo día que la fuimos a traer, con problemas nosotros con la institución, porque le pegó una buena paliza al patojo. Y entonces yo le dije: mija, le dije, ¿te defendiste? Sí, papito, me dijo, me defendí. Y el patojo salió con el ojo morado y todo. ¿Cree usted que el cristiano debe defenderse? El cristiano debe defender su fe. El cristiano debe defender lo que cree. Mire, defender nuestra fe es una práctica histórica desde la fundación de la iglesia. La iglesia siempre se ha defendido porque siempre ha habido gente que dice, por ejemplo, que Jesús no fue Dios, no es Dios, sino fue una buena persona, un buen profeta. Libros enteros en los principios de la iglesia se escribieron. Por ejemplo, el libro de Juan es uno de los más ejemplares, en los que defiende la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios, Rey y Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso. La iglesia siempre, históricamente, organizacionalmente, se ha defendido. Eso es como los fanáticos del fútbol. ¿Cuántos aquí son cremas? ¿O rojos? ¿Cuántos son Barça? ¿Cuántos son Barça? ¿Y cuál es el otro? ¿Real? ¿Cuántos son Real? El primer que oigo, y no por la prédica, sino porque son del Barça. ¿Y cuántos son Chivos? Ahí está.
Cuando yo quiera un buen amén, voy a preguntar: ¿cuántos son chivos? Mire, ¿por qué hay tanto amor? ¿Esta es la playera de los chivos, vos? No. Como te veo, como es de fútbol. ¿Por qué los papás, los fanáticos, defienden tanto su playera, verdad? Del equipo favorito que tienen. Les enseñan a sus hijos, los visten con esa playera. Tienen esa fuerza para defender aquello que creen que es lo mejor. Incluso, por ejemplo, los del Barça, si pierden contra los del Real, pierden la copa. ¿Qué es lo que dicen los del Barça que perdieron contra el Real? Dicen: sí, pero nosotros les dimos esta copa esta vez para que se sientan un poquito, que no siempre pierden, que de vez en cuando los dejamos ganar. Nosotros tenemos tantas copas, dicen, ¿verdad? Yo los oigo. A mí no me gusta el fútbol, entonces yo solo los oigo. Nosotros como iglesia debemos defender, debemos hablar en defensa de lo que nosotros creemos. Dice primera de Juan 1:3: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La iglesia en sus inicios, desde sus inicios hasta nuestros días, se defiende. Una cosa más importante: defender nuestra fe es parte integral de cada cristiano. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos siguen conectados en casa? Nuestra fe, defenderla, es parte integral ahora de cada cristiano, de cada individuo. Es parte integral. Primera Pedro 3:15 dice que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa. Desde Esteban, el primer mártir, hasta el día de hoy, cada cristiano ha tenido que defender su fe. Mire, amada Iglesia Vida, usted que está en casa, nosotros estamos rayados aquí en Guatemala, decimos, ¿verdad? Mírenos aquí. ¿Quién nos va a decir que no nos reunamos? Nadie. Si entrara ahorita la policía, los de Metra o los de la Policía Nacional Civil, ¿qué haríamos nosotros? Nos pondríamos preocupados y nos asustaríamos. No, qué bueno, pasen y cambien, más si son los malos, ¿verdad? Los policías malos, porque hay policías malos, corruptos, pero hay policías buenos y que son buenos hombres de Dios. Pero ojalá vinieran los malos, ¿verdad? Aquí se conviertan y ya no hagan cosas feas. Dígame, no se preocupe. Es la verdad. El que no acepta eso, saber en qué país vive. Pero si entra la policía no pasa nada. Nadie nos persigue. Gracias a Dios, nuestros hijos ahí están. Disfrutamos hacer iglesia. Pero no sé si usted sabe que hoy mismo, en este mismo momento, en el mundo hay 340 millones de cristianos que están siendo perseguidos. Ahora mismo. En el mundo latino, los que hablamos español, 1 de cada 12 cristianos es perseguido. No pueden cantar y adorar a Dios con libertad y defienden su fe y lo que creen poniendo su propia vida en riesgo. Usted y yo estamos contentos, gracias a Dios, no tenemos esa lucha. Y de la misma manera que aprendíamos la semana pasada, que el Señor tiene para nosotros la bendición de la salud divina, también el Señor nos llama y nos reta a nosotros a ser apologetas, a ser defensores de la fe, porque la iglesia lo ha hecho, cada cristiano lo ha hecho. Y por eso yo quisiera presentarle a usted hoy, porque es su responsabilidad y es mi responsabilidad defender la fe. ¿Está conmigo? Le quiero presentar 4 consejos rapidito para que usted diga: yo de verdad yo he sido un apologeta, o puedo ser mejor aún, más eficaz. Y el primer consejo que yo le quiero dejar para que usted y yo defendamos nuestra fe y seamos cristianos que incluso nos plantamos frente a las situaciones difíciles para decir: yo creo en Dios y voy a poner mi vida y voy a poner mi familia, mi matrimonio, por supuesto, en las manos de Dios, porque soy un cristiano de a de veras. Soy un buen cristiano. Consejo número 1 para que usted sea un apologeta eficaz: no tema el defender su fe. ¿Está conmigo? No tema el defender su fe. No tenga temor. Y no, Dios está con usted. Y si Dios es con nosotros,
¿quién contra nosotros? En el contexto en el que escribe Daniel acerca de sus tres amigos, Mesac, Sadrach y Abednego, estaba Nabucodonosor, que había construido una gran estatua para que fuera adorada por todos. En ese contexto hubo tres muchachos que usted sabe, no se doblegaron, tuvieron el valor, no tuvieron miedo. Y en ese contexto, en el verso 15 de Daniel 3, Nabucodonosor hablando dice: porque si no la adoráis a esta estatua, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y escuche lo que dice Nabucodonosor: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pero note el verso 16: jóvenes, adultos, Sadrach, Mesac y Abednego respondieron: no es necesario que te respondamos en este asunto, sobre este asunto. Escuche por favor, iglesia, ¿está conmigo? Deme un amén. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero escuche el verso 18: y si no, ojo, ellos están diciéndole al rey Nabucodonosor, a punto de ser echados al horno de fuego: nuestro Dios puede, pero si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En el trabajo, que cuando pregunten aquí quién es cristiano, vamos a ver, ¿quién es aquí evangélico? Yo soy evangélico. Yo adoro al Dios viviente, yo adoro al Dios de esperanza, yo le sirvo al Dios que siempre tiene una bendición para mí. Yo soy cristiano. Mira, te vamos a poner en el peor lugar, te vamos a hacer hagan lo que ustedes quieran hacer. Dios me puede librar, hasta me puede poner de gerente de esta empresa, pero aún si no lo hiciera, yo defiendo mi fe con valentía, sin temor. Esa debe ser nuestra actitud. Josué 24:15 nos muestra a un papá. ¿Cuántos papás hay acá? Dios nos ha bendecido siendo padres. Ante una nación entera había muerto ya Moisés. Y en el capítulo 24 y verso 15, ahí está Josué, y dice: pero si no quieren servir al Señor, está hablando a toda la nación de Israel, elijan hoy a quién ustedes van a servir, si a los dioses de sus antepasados a quienes les servían, o a los dioses de los amorreos. Pero dice Josué: por mi parte, lo que yo he decidido, mi decisión es: mi familia y yo serviremos al Señor. Siempre vamos a servir a Dios, y lo vamos a hacer con valor, y Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos podemos darle un aplauso al Señor? Él está aquí y está hablando a nuestro corazón. Consejo número 2. El primero es: no tema, defienda su fe. Hable del Señor con libertad, no tenga temor, Dios estará con usted en todo tiempo. Y número 2, este es buenísimo: prepárese para defender su fe. ¿Sabe por qué a veces no defendemos nuestra fe? Porque no conocemos nuestra fe. No sabemos cuántos libros tiene la Biblia, quién escribió la Biblia, quiénes la escribieron, para qué se escribió. ¿Verdad? Terminamos a veces hablando como una historia de un muchacho que estaba dando una charla en un instituto bíblico, ¿verdad? Que estaba diciendo cosas como: gracias a Dios, ¿verdad? Por los apóstoles, porque todos tuvieron a sus esposas que se llaman epístolas. Y también damos gracias a Dios porque Pablo no anduvo solo, siempre anduvo su esposa Silas con él. Y cuentan unas historias, ¿verdad? Ayúdate, dice la Biblia, que yo te ayudaré. Y a veces no defendemos nuestra fe porque no estamos preparados, no conocemos nuestra Biblia, no conocemos las promesas del Señor. En un momento de mi vida que yo fui miembro de iglesia, Dios me estaba preparando. Yo tuve líderes arriba mío que me enseñaron. Uno de mis líderes me dijo una vez: si un día tocan a la puerta esos que andan vendiendo revistas
y quieren platicar con vos, tírale la puerta y no hables con ellos, porque te envuelven y terminas como uno de ellos. ¿Y sabe qué sucede? La realidad de las cosas es que a veces no queremos abrirle la puerta a estas personas porque saben más de Biblia que nosotros, los evangélicos. Pero yo tengo un amigo, se llama Juan Musaccho, misionero. Ahora él vive en Estados Unidos, y él tenía una como era su pasión. No sé por qué lo hacía, al final no sé por qué lo hacía. Pero yo con él andábamos haciendo ministerio, haciendo alguna vuelta, y cuando él miraba a estas personas con su corbata y su rótulo ahí, un gringo y un chapín, ¿verdad? El gringón y el chapín, ¿verdad? Y ahí andaban juntos. Y entonces, ¡hey, vengan! Les decía, vengan, sentémonos a platicar. Y ellos todos felices se sentaban. Hablemos de Cristo, hablemos de la Biblia. ¿Y quién cree usted que ganaba? Los pobres estos de camisa blanca y corbata se levantaban confundidos y se iban. No podían con Juan. A mí a veces me da un poquito de vergüenza, yo decía, porque se ponía rojo cuando hablaba y discutía y defendía la fe, y les predicaba y les decía, arrepiéntanse. Pero ¿sabe por qué? Él podía plantarse, sabía la Biblia, conocía la doctrina, era un hombre de Biblia, leía. Nosotros como iglesia nos hemos preocupado que nuestros líderes sepan de la Biblia. En cada uno de nuestros campus, los líderes tienen que pasar por la escuela de liderazgo. Y cuando a veces se les dice a algunos, métase a la escuela de liderazgo, algunos se retuercen y sacan espuma y dicen, ¿y por qué tengo yo que estudiar? Porque tiene que ser un cristiano preparado para defender su fe. Tiene que conocer la Biblia. Nosotros tenemos nuestra escuela de liderazgo que todos deberíamos, mire, riquezas aprendemos ahí. Nosotros con mi esposa viajamos a Estados Unidos para lograr tener la bendición de tener una universidad legal. No de esas que sacan de la caja de cereal el diploma que le dan a la gente. En un mes sacan un doctorado, en un mes sacan una maestría. No, una universidad como Dios manda. Y la trajimos a Guatemala. Y mire, ya tenemos más de 100 alumnos que están preparándose para defender su fe. Porque padres, ¿todavía están conmigo? Jóvenes, es bueno que usted vaya a la universidad a aprender cómo sacar dientes, cómo tratar dientes, ser un buen dentista. Excelente que vaya a la universidad, cómo construir un edificio, un buen ingeniero, un buen arquitecto, que conozca las leyes terrenales, un excelente abogado. Felicitaciones. Pero ¿y las cosas celestiales? ¿De qué sirve que un muchacho o una señorita se gradúe como una excelente abogado? Luego viene la bendición, viene la prosperidad, y esa prosperidad, por no tener una base cristiana de cómo manejar los recursos, de cómo honrar a Dios, de cómo honrar a sus padres, de cómo honrar a la sociedad, esa bendición se convierte en maldición, porque no se les enseñó la fe creyente, la fe cristiana. Y un aplauso para el Señor. Qué importante, qué importantísimo defender nuestra fe sin temor, prepararnos. Yo tenía un dato ahí, se me fue el primer nombre de Bolt. ¿Cuál es el nombre de Bolt? Bolt es el apellido, Isaí Bolt, el hombre más veloz de la tierra. En 9.48, 9 segundos 48 centésimas, corrió 100 metros. 100 metros. Yo ahorita comando de la espalda, del pie, y con las secuelas de COVID me tardo media hora para llegar a la puerta. Él en 9 segundos rompió el récord, 100 metros. Ese día que él ganó esa carrera, lo entrevistaron y le dijeron: señor Bolt, ¿cómo se prepara usted? ¡Qué bárbaro! Y la respuesta del moreno jamaiquino, porque es jamaiquino, fue: 4 años yo me preparo para correr 9 segundos. Mañana que yo regrese a mi país, empiezo a entrenar para las próximas Olimpiadas, porque son cada 4 años. Ahí se lo dejo. Número 3. Primero, sin temor. Segundo, prepárese, así se va a poder defender. Número 3, defiéndase con toda humildad y con respeto. ¿Cuántos han visto un problema, incluso familiar,
entre evangélicos y otra religión? ¿Cuántos han visto que hasta se pelean y se enojan y hacen un sinfín de cosas? Y pues, Dios mío, y a veces los cristianos, no todos, pero a veces somos irrespetuosos y somos orgullosos. Los cristianos debemos defendernos con toda humildad, defender nuestra fe con sencillez de corazón, porque el Dios que nosotros tenemos, el Dios que nosotros predicamos, es un Dios de paz. Es un Dios que respeta. A mí me encanta cómo el Señor invitaba en los días de su carne, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí antes de ir a la cruz. Él invitaba a los discípulos y les decía a la gente que lo quería seguir, les decía: ¿me querés seguir? ¿Es lo que querés? ¿Eso es lo que anhela tu corazón? ¿Estás seguro? Sí, ok. Dos cosas: si quieres, toma tu cruz y niégate a ti mismo. Y si quieres, sígueme. Mire qué respeto. ¿Y por qué nosotros a veces le faltamos el respeto a personas de otras religiones y queremos que respeten la nuestra? Yo siempre digo, nosotros, si somos invitados a una reunión de otra iglesia, voy a mencionar la iglesia oficial, la iglesia católica. Si a usted lo invitan a una reunión porque van a presentar a un bebé de la familia, o a una primera comunión de alguien de la familia, o sea, alguien se casa, o es la vela o la misa en favor de alguien que murió, y a usted lo invitan, vaya. Con mi esposa, siendo pastores, hemos ido y ahí estamos, y el cura dice: pónganse de pie. Yo me pongo de pie. Siéntense, me siento. Palabra de Dios, dice el cura: te alabamos, Señor, digo yo, con todo respeto, porque ¿cómo le voy a decir yo a alguien que venga a mis reuniones evangélicas si yo nunca voy a las reuniones de él? Yo creo que hoy estamos full aquí, pastor. Ya no hay donde sentar más gente. Yo creo que estamos completos. Pero si hubiesen más sillas vacías, yo diría: ¿cómo vamos a llenar estas sillas si nosotros no somos respetuosos de otras creencias? Recuerde usted que ser respetuoso no significa que usted cree lo mismo, solamente usted respeta. Martín Lutero nos dejó 5 solas allá en la Reforma, hace 500 y algo de años. Y él dijo: la fe cristiana tiene que ver con solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo la Biblia. Pero nos dejó una última: solo para Dios la gloria. Todo lo que el cristiano haga es para darle la gloria a Dios. Pues nosotros deberíamos defender nuestra fe dándole gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y el último consejo que le quiero dejar: no tema, prepárese, sea humilde y respetuoso. Y el número 4, para mí el más importante. Los otros 3 muy importantes, pero este para mí es el más importante. ¿Sabe cómo defiendo mi fe yo? Portándome bien. Pórtese bien, pórtese como cristiano. Siga portándose así, con honestidad. Siga portándose así, con cabalidad. Yo sigo a una persona X en las redes sociales, y hace un tiempo X tuvo una necesidad, y entonces todas sus publicaciones eran de la Biblia, del poder de Dios, de la sanidad que Dios podía hacer. Pero solo Dios respondió. Y ahora los posts son que está en una discoteca, que está echándose unos tragos, que está con personas ahí no muy decorosas. Y entonces yo digo: ¿dónde estamos? O somos o no somos. Porque Jesucristo nunca fue hoy sí, mañana no. Jesucristo fue siempre el mismo. Y nosotros como cristianos deberíamos portarnos siempre de tal manera que le damos honra y gloria a Dios y defendemos nuestra fe. Dice Proverbios 22:1: vale más tener buena fama y reputación que abundancia de oro y plata. Sigue conmigo. Quizá no todos podamos pisar una universidad y estudiar 5 años para una licenciatura, 3 años para un doctorado en teología. Quizá no, porque Dios nos llamó
a través de otra profesión a servirle a Él en otras áreas. Tal vez no todos vamos a tener la capacidad de entender los misterios de la palabra, la teología profunda, los grandes comentaristas teológicos, quizá no todos, ojo, pero todos podemos portarnos bien para defender nuestra fe delante de la comunidad. ¿Ha oído usted comentarios, usted que está en casa, ha oído comentarios de algunas personas que dicen: para ser cristiano como ese, mejor yo me voy al infierno? Ven matrimonios que no se llevan bien, que solo gritos son en la casa, y los vecinos dicen: esos son evangélicos, para hacer yo un matrimonio como esos evangélicos, mejor ni acercarme a una iglesia. Pero qué bonito cuando dicen: miren, esa pareja son evangélicos. Qué bonitos, qué bonito llevan su familia. A todo lugar que van, el esposo agarra a la esposa, entran juntos con los hijos. No entra primero el esposo y la mujer persiguiéndolo como a 10 metros detrás con los niños. Los hijos son obedientes. Los hijos dicen: sí, papito, sí, mamita, lo vamos a hacer los mejores estudiantes, no te vamos a dar problemas con las tareas. Y las familias se dan cuenta y dicen: ese muchacho, esa señorita, qué calidad de evangélicos son. Tal vez usted nunca va a pisar una universidad teológica, pero la gente se da cuenta y dicen: cómo me gustaría tener un esposo como ese hermano que asiste a Iglesia Vida Shela. Calidad. Cómo me gustaría tener una esposa como esa hermana que sirve en Iglesia Vida Shela. Una esposa así, sí, calidad. Esos hijos, mire, cuando yo empecé con la adolescencia con mis hijos, ay, Señor Jesús, ¿cuántos tienen hijos adolescentes acá? Ay, verdad que hay días que dan ganas de matarlos, ¿verdad? Así dijo John Maxwell. Yo creo que ya se le dijo usted una vez aquí. John Maxwell es un gran gurú de liderazgo, un hombre cristiano, y él dice que cada vez que abraza a sus nietos, él dice: los nietos, dice, son el regalo maravilloso de Dios por no haber matado a los hijos en la adolescencia. Yo estaba dando una charla y una de las cosas que venía ahí que tuvimos que comentar decía: la primera exigencia para un pastor, así era, es que los hijos sean obedientes. Y yo diferí un poquito, porque en mi Biblia, no sé en la suya, pero en la mía dice que cuando Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos, el primer mandamiento con promesa no es: hijos, obedezcan a sus padres, sino es: hijos, honren a sus padres. Y cuando mis hijos estaban en la adolescencia y querían hacer esto, querían hacer lo otro, querían ir aquí, querían ir allá, y me decían: papito, ¿puedo? ¿No puedo? Yo les decía: hijo, hija, solo te pido una cosa: lo que vayas a hacer, vos ya estás grande, lo que hagas, hacelo pensando si estás honrando a Dios y me estás honrando a mí como tu papá. No como pastor, como tu papá. Qué lindo cuando los hijos honran a sus padres, y qué lindo cuando los padres honran a sus hijos. Qué lindo cuando los trabajadores son los primeros en llegar y los últimos en irse, que allá en la empresa son los mejores en lo que hacen, que ya cuando se van a ir van con el jefe y dice: jefe, yo salí a las 5, son las 5:45, me quedé haciendo unas cosas extras, pero antes de irme quería decirle: ¿necesita algo? Aquí estoy para servirle. Cuando usted le diga al jefe: jefe, fíjese que Pastor Marvin, predicador de primera, tiene un tema especial este domingo, quisiera acompañarme. ¿Qué cree que va a decir el jefe? Se va a traer a él, a todos los demás ejecutivos, pero si usted llega tarde, no trabaja bien, se va antes que sea el horario, nunca tiene comunicación con el jefe. Cuando usted va con el jefe, le diga: mire, fíjese que allá en mi iglesia Pastor Mario va a tener un tema. A tu iglesia, compadre, yo no quiero ir. ¿Para qué? Termino con esta anécdota, para algunos muy conocida.
Francisco de Asís, el monje católico, dice que tenía una cultura. Invitaba a sus discípulos para ir a predicar. Ellos estaban en su convento. No es convento, ¿cómo se llama el de monjes? Monasterio, gracias. Estaban en el monasterio, conventos para las monjas, monasterios para los monjes. Estaban en el monasterio, dice que le decía a uno, a dos, no se llevaba más de eso: vamos a ir a predicar a la aldea, vamos a ir a hacer compras, pero vamos a ir a predicar. Les prohíbo que hablen. Otra anécdota cuenta que se llevó a uno de sus pupilos y le dijo: vamos a ir a predicar, prepárate, vamos a ir a predicar. Y se fueron a la aldea. Y entonces San Francisco de Asís iba comprando algunas cosas, iba hablando con la gente en el mercado. Y el muchacho, cada vez que llegaban a una esquina de la plaza, decía: aquí seguramente me va a decir San Francisco que yo predique aquí. Que si no se movían, se iban a otro lado. Y aquí dice que decía en otra esquina, y aquí decía en otra esquina. Cuando al final de unas horas San Francisco de Asís le dice a su discípulo: vámonos de regreso al monasterio. Y el discípulo, todo decepcionado, le dijo: pero ¿y no que veníamos a predicar, pues? Y San Francisco le responde: ¿ya predicamos? Hemos estado predicando todo el tiempo, con la sonrisa, con el abrazo, con un saludo cordial, con un abrazo, bueno, cuando se pueda, ¿verdad? Los que se dejen, porque ahora sí es. Yo le decía a estas dos princesas que estaban cantando acá: ¿cuánto le damos un aplauso a nuestras cantantas de hoy? ¡Qué bendición! Pero como yo estuve en el primer servicio, yo les decía, ahorita antes de que empezara el segundo, les decía: miren, lo están haciendo nítido, calidad. Solo sonrían, agréguenle sonrisa. Y una de las dos estaba así de repente cantando, y cuando me miraba yo le hacía así, decía: ¿verdad que cómo ayuda una sonrisa? ¿Verdad que a veces una sonrisa puede cambiar la vida? Un gesto de amabilidad puede cambiar la vida. Defendamos nuestra fe. Número 1, sin temor. Número 2, preparémonos. Número 3, seamos humildes y respetuosos. Y número 4, portémonos bien como buenas personas, porque Dios nos ha llamado a ser luz y ser sal en esta tierra. Denle un aplauso, por favor, a nuestro buen Dios. Él es fiel. ¿Por qué no inclina su rostro? Incline su rostro, regáleme unos segundos. ¿Por qué no medita en esta palabra? Medite, piense: yo como cristiano estoy defendiendo mi fe sin temor. Yo como cristiano estoy preparándome para defender mi fe. Soy humilde y respetuoso de otras creencias. Y estoy viviendo de tal manera que sin decir palabra estoy defendiendo la fe en Cristo Jesús. Tómese un tiempo, regáleme unos segundos. Usted que está en casa, quizá nos está viendo, quizá no conoce a Jesucristo, o quizá se alejó de Él. Usted que está acá en nuestro santuario, que tenemos casa llena, bendito sea Dios. Quizá alguno de ustedes vino y no conoce a Jesucristo y quiere entregarle su vida a Él, que está con brazos abiertos esperándole. Si usted está acá o usted está en casa y desea recibir a Jesucristo, repita esta oración conmigo mientras la iglesia está orando y tomándose un tiempo de devoción. Repita conmigo si usted desea recibir a Jesucristo. Señor, aquí está mi vida, te necesito. Entra a mi corazón, perdóname, cámbiame. Toma el trono de mi ser. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios y mi Rey. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y tómame de mi mano para caminar contigo. Mientras la iglesia sigue orando unos segundos más, acá en este lugar o allá en casa, si usted desea reconciliar, empezar de nuevo con Dios, hacer nuevos votos con Él, repita esta oración conmigo. Señor, aquí estoy. Me alejé de ti tras otras cosas, pero me he dado cuenta que solo tú tienes palabras de vida. Regreso a ti, perdóname. Una vez más, toma el trono de mi corazón y siéntate como mi Señor y mi Salvador. Por favor, Señor, ahora tú tómame de mi mano fuertemente. No quiero dejarte más. Quiero caminar contigo una vez más a partir de este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Vida Real.